Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Espero que hayan descansado bien y que podamos estar listos para escuchar la palabra de Dios. Esta mañana quiero que abran su palabra, por favor, en el Salmo 91, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Padre, esta mañana te damos gracias por un nuevo amanecer, Dios amado, un nuevo contacto que hacemos con nuestros hermanos en la iglesia. Señor, bendícenos, Padre amado, que este tiempo pueda servir para revitalizar nuestra vida espiritual. Dios, usa este siervo, Dios amado, para que tu palabra sea expuesta en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. El sermón de esta mañana, o de este día más bien, va a estar dividido en dos partes. Esta mañana hablaré de la primera parte, y por la noche, si ustedes gustan conectarse, o si podemos tener un tipo de reunión a través del chat siempre, allí estará el sermón para que usted lo pueda disfrutar de las 5 en adelante. Ahora quiero comenzar narrando una historia. Un detective, esto ocurrió en el estado de Ohio, en Estados Unidos, narró en una revista una historia. Él dice: una mañana yo patrullaba en las carreteras y noté que las barras de la vía del tren iban a bajar en el cruce del ferrocarril. Las luces estaban prendiendo y apagando, las campanas estaban sonando, y mientras me acerqué vi un carro rojo acercándose en dirección opuesta al tren. El vehículo se detuvo y esperé. De momento vi que las llantas de enfrente estaban volteadas hacia la izquierda, y con horror vi que el carro aceleró mientras el tren venía alrededor de la barra del tren. Estaba cerca y el conductor sonó el claxon prácticamente mientras que el carro patinaba sus llantas sobre las vías del tren. La parte de atrás del carro apenas escapó de ser chocado por el tren. Me di la vuelta y seguí rápidamente, prendí las luces de la patrulla y me fui detrás del carro. La conductora era una joven, con un muchacho sentado a su lado. Me acerqué al carro y el joven me dijo: oficial, es mi culpa, yo la reté a que hiciera eso. Le dije a la muchacha: ¿y si él te dice que te tires de un precipicio, tú lo harías? No me contestó nada. El muchacho se molestó y comenzó a discutir conmigo y a decirme que yo debería estar afuera buscando criminales verdaderos. La joven estaba callada mientras me daba su licencia, con lágrimas en sus ojos. Me fui al automóvil. Ella estaba temblorosa. Me regresé a mi patrulla y después de revisar la licencia, le escribí una infracción a la joven, motivado por lo que había hecho, pero también por el sinvergüenza del muchacho con una mala actitud. Cuando le di la infracción a la joven, ella con lágrimas en sus ojos me la recibió y me dio las gracias y se fue. Un año después, cuando yo patrullaba las carreteras, la estación me pidió que me reportara y llegué a la estación y me dijeron que había una muchacha en la sala de espera que quería hablar conmigo. Cuando yo entré a la sala de espera, vi ahí a una joven parada. Reconocí su rostro, pero no recordaba quién era ni dónde la había visto. Ella me preguntó si yo la recordaba y le dije: recuerdo tu cara, pero no sé quién eres. Ella me dijo: ¿recuerda el carro rojo en las vías del tren el año pasado y con aquel joven malcriado?
recordé inmediatamente el incidente y me pregunté por qué ella había venido a la estación un año después para hablar conmigo. Le pregunté cuál era el propósito de su visita y por qué quería hablar conmigo. Una vez más ella comenzó a llorar. Entonces me dijo, vine a darle las gracias por haberme dado esa multa un año atrás. Ella me sorprendió y al ver mi rostro, porque muy pocas veces alguien viene a darme las gracias por multarle y menos un año después. Ella dijo, yo estaba en el mismo cruce del ferrocarril ayer. Y antes que ella me dijera otra palabra, yo ya sabía lo que ella me iba a decir. Más tarde les digo lo que pasó. Estamos viviendo en tiempos de pánico, tiempos de miedo, todo el mundo. Hay una pandemia que nos está encerrando a nosotros, pero no solamente en las habitaciones, sino mucha gente en el corazón. No sabemos qué hacer. Una evidencia son los supermercados, los vemos ahora con estantes vacíos. Los horarios de ellos, apenas podemos ir ahora por 20 minutos para comprar y luego inmediatamente hacia la casa. Sin duda que hay un pánico. Jugadores de fútbol en todo el mundo, de básquetbol, han salido positivos con el problema de este virus. Algunos están jugando sin afición, pero hoy ya no hay partidos, ya no hay nada. No sabemos lo que va a suceder con este virus. Posiblemente se vaya tarde o se vaya pronto. Pero hemos llegado a un punto de cancelar eventos, de cancelar reuniones en los templos. Y no me malentiendan lo que trato de decir. Hay que seguir las instrucciones y las órdenes del gobierno y las instrucciones que nos han dado, el lavado de manos y todo eso. Pero el miedo realmente es un gran problema. Ahora, ¿cómo desarrollar valor en tiempos de miedo? Es lo que yo quisiera refrescar esta mañana. ¿Cómo podemos nosotros realmente desarrollar un valor en tiempos de miedo? El temor es un problema. Iglesias no se pueden congregar, países en cuarentena como Italia, como España, partes de nuestro país, en Honduras y muchos otros países. Hermanos, el temor es un problema. No siempre fue un problema. Hubo un tiempo en el paraíso, Adán y Eva vivían en la perfección, todo estaba bien, antes de venir el pecado. Ustedes recuerdan Génesis capítulo 3, versículo 9 al 10. Lo voy a leer. Dice la palabra, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez que encontramos la palabra miedo en la Biblia. Ahora, Salmo 91 nos recuerda diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermano, no nos debe de sorprender que estas cosas sucedan. Es parte del escenario bíblico que debe de pasar en el mundo para que Cristo venga por segunda vez. Ahora, son señales de los tiempos. Y aunque para el arrebatamiento no hay señal, la única señal que sucede el arrebatamiento es el escenario de qué va a suceder. Pero todo esto está preparándose para la segunda venida y no hay duda de que el rapto puede ser pronto. Ya le hemos explicado eso en las últimas reuniones en la iglesia. Para verso 4 dice la Biblia, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es tu verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hermano amado, por alguna razón, la noche trae más miedo, la oscuridad trae más miedo. La gente tiembla en ese momento. El apóstol Pablo, dijo que en los últimos días viviremos en tiempos peligrosos. Y hoy en día vivimos en tiempos más peligrosos y con más miedo. Hay una encuesta que
que se ha realizado, eso está en internet ahí, hay una encuesta acerca de cuáles son las cosas a las que la gente le tiene más miedo. Y los 6 temores más grandes de la gente, dice que son la muerte de un ser querido, el miedo a una enfermedad incurable, tercera, el fracaso financiero, cuarto, el miedo de una guerra nuclear, quinto, ser víctima de un crimen, y 6, el miedo a las víboras, a las arañas, a todos los insectos. Hay gente que le tiene miedo, pánico a las arañas, pánico a las serpientes, miedo de todo calibre. Ahora, Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, describe: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Una de las razones de por qué el miedo es peligroso es porque el miedo es contagioso. El pueblo de Dios debe de entender que no podemos vivir con miedo a estas cosas que estamos viviendo. Vuelvo a repetir, es necesario salvaguardar la vida de los demás, la vida de nosotros, y cuidarnos de todo lo que está pasando. Pero no tenemos que vivir con miedo. ¿Ah? La gente le tiene un pavor al virus. Pastores, que mire, usted no entiende, no hay nada que comprar, no hay gel, no hay mascarillas, no hay esto. Yo creo que sí debemos tener precauciones, debemos cuidarnos y cuidar a otros, pero no dejar que el miedo nos inunde, porque es un peligro. Ahora, hay un miedo, hay un temor que sí nosotros debemos de tener. Es un temor que está sobre todos los temores. Es el temor a Dios. Y tú y yo conquistamos el miedo a lo que el hombre quiere hacer y desarrollamos valentía porque nuestro temor está en Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 28, la palabra de Dios nos recuerda: y no temerás a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, conquistamos el miedo, conquistamos el temor, teniendo el temor más grande en nuestros corazones, que es el temor de Dios. Si usted busca ahí, según las concordancias, usted se va a dar cuenta que hay alrededor de 40 veces que la palabra de Dios habla del temor a Dios que debemos de nosotros tener. En Salmo 66 a 16, por favor. En el Salmo 66, 16, dice la palabra de Dios: venid, oíd los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Los que temen al Señor. Ahora, Lucas 23, 40, dice la palabra de Dios, respondiendo, hablando de los dos que fueron crucificados allá juntamente con el Señor en la cruz de Calvario. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Hermanos amados, el temor a Dios es más importante que cualquier cosa. Vaya conmigo por favor a Éxodo, capítulo 9, versículo 27 al 30. Han pasado 6 plagas hasta este momento, y la 7ª plaga que viene, que es la plaga del granizo. Y el Señor, con el faraón, como que se había arrepentido, pero miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepa que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni
tú ni tus siervos temeréis todavía a la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano amado, por qué la gente no cambia? Porque no hay temor a Dios. Hoy en el mundo no hay temor a Dios. Y me temo decir esto, pero en cierta forma es verdad. Muchas veces ni en el pueblo de Dios hay temor a Dios. Ese temor a Dios es el temor más supremo. Es el temor que debe de haber en el corazón de nosotros. Ese temor a Dios que nos libra de cualquier otro temor. Ese temor de Dios que nos aparta a nosotros del pecado. Proverbios 1:7, Salomón decía, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dejaremos esto aquí por esta mañana y en la tarde terminaremos este pequeño devocional esta mañana. Acompáñame en oración, por favor. Padre, te damos gracias, Dios amado, por infundirnos, Dios amado, aliento, ánimo, Dios amado, en estos momentos de crisis que podemos estar pasando. Yo te ruego, Señor amado, que tu amor y tu misericordia permanezcan a nuestro lado y recordar ese pasaje que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.